¿Cómo están todos? Ya acá leyendo la Biblia, mira, yo siempre digo esto, de que nunca se puede cansar uno de leer la Biblia porque es como una mina, es como un tesoro. Cada vez que tú lees algo, hay algo más y más profundo que tú descubres, pues. Y creo que muchos, por lo menos una vez, si no la has leído, has escuchado de esta historia, que vamos a leer esta partecita acá. Empieza con una conversación entre Pedro y Jesús. Los que saben un poco de, no solamente la historia de Jesús, pero también los que acompañaban a él, todos tenían su personalidad y todos saben que Pedro era bien áspero. Él se amargaba fácilmente y tenía mucha pasión y amor por Jesús, pero por causa así a veces había consecuencias, como por ejemplo casi mata a un tipo que estaba arrestando a Jesús, le corta la oreja y Jesús lo tiene que arrepentir diciendo, oye, no hagas eso, ya, desátate, yo tengo que ir a la cruz, entonces no pares todo esto. Entonces es muy probable de que Pedro también estaba teniendo un asunto con alguien que él conoció, quizás su hermano Andrés también era uno de los discípulos. Dice acá, entonces se le acercó Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonar? En nuestras palabras, ¿cuánto tengo que aguantar a este tipo hasta que le doy un puñetazo en la cara? ¿Hasta 7 veces? Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta, ¿cuánto saben? ¿Qué dice? 70 veces. 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Esto es de la Biblia latinoamericana, quizás en tus versiones dice algo un poquito diferente. Y al comenzar a ajustar las que fue presentado, uno que le debía 10,000 talentos. Talento fue plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto a su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrando ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y lo perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que también le debía 100 denarios, menos todavía. Y echándole mano la ahogaba diciendo, págame lo que me debes ahorita. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, se una familiar, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo también te pagaré. Pero sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo tuve compasión de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Entonces termina Jesús con esto. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a tu hermano. ¿Quién ha escuchado esta historia por lo menos una vez? ¿Para quién fue la primera vez que has escuchado esta historia? Ok, no es nada nuevo entonces. Pero mira, leyendo esto y meditando, ¿sabes qué dice eso la Biblia? Que debemos meditar en la palabra de Dios. No se confundan con la meditación que ves ahora como en la nueva era, que meditando simplemente pensando y diciendo, Señor, ¿cómo me estás hablando acerca de esta palabra? Porque si tú lees en muchas Biblias, acá yo lo tengo en mi iPhone, pero en muchas Biblias escritas, las palabras de Jesús están en rojo. ¿Quién tiene una Biblia así? En muchas Biblias en inglés, por ejemplo, tengo en mi caso un King James, dice Words of Christ in red, las palabras de Cristo en rojo. Entonces eso básicamente da un énfasis. Si las letras están en roja, significa que es Dios mismo hecho carne hablando a ti. Entonces deberías meditar más y más. Ahora voy a comparar dos historias. Esa es la primera historia. La segunda historia, por favor, anda conmigo a Lucas 7, desde el versículo 36. Vamos a ver por qué yo estoy comparando estas dos historias. La primera fue una parábola que dijo Jesús hablando nomás con Pedro, pero esta segunda fue algo que realmente pasó con Jesús. Ya, Lucas 7, desde el versículo 36. ¡Pum! Perfecto, gracias, Juan.
Entonces Jesús estaba enseñando, y ¿quién sabe qué eran los enemigos de Jesús? Eran los fariseos, la gente religiosa. Sorprendentemente, las personas que causaban más daño a Jesús eran la gente religiosa, imagínate. Pero a algunos sí le caía bien Jesús, o quizás querían probarlo un poco. Dice, de uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Ven a cenar conmigo, quiero hablar contigo. Y entrando a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Todo está tranquilo hasta este punto. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y muchas veces cuando ves acá en la Biblia donde alguien es un pecador o pecadora, todos somos pecadores y pecadoras, pero cuando lo dice acá, está poniendo en énfasis que realmente esta persona vive una vida de pecado. Este es una prostituta, esto es un ladrón, esto es un asesino, eso es lo que significa. Entonces, esta es muy probable como una mujer, muy probablemente era prostituta o adúltera, no sabemos exactamente. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa de este fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, a sus pies, entonces imagínate este scene en tu cabeza. Llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado se paró y dijo para sí, si este fuera un profeta de verdad, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que ella es una pecadora. Y respondió Jesús y le dijo, Simón, que es el nombre del fariseo, tengo algo que decirte. Le digo, sí, maestro, dime. Cierto prestamista tenía 2 deudores. ¿Suena familiar? Uno le debía 500 denarios, denarios era una moneda de plata, y el otro 50. Ninguno lo podía pagar de regreso. Entonces generosamente él perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón pensó un ratito y respondió, supongo que a quien le perdonó más. Y Jesús dijo, has juzgado correctamente. Ahora, volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, mira esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Eso era una costumbre en esa época. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso cuando entré, pero ella, desde que ha entrado, no me ha parado de besar. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, es cierto, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella, ahora le dice, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, oye, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, lo que me di cuenta leyendo estas 2 historias, no solamente de Jesús, pero acerca de algo que pasó con Jesús, es que el pecado es comparado con una deuda. Entonces, por eso él compara. Imagínate que tienes 2 hombres, uno que debe $500 en esta época y el otro debe solamente 50. Pero imagínate que debes al banco, por ejemplo, y el banco dice, ¿sabes qué? No te preocupes, quédate con esa plata. ¿Quién va a estar más agradecido? Obviamente los 2 van a decir, ay, gracias. Pero uno de 50 dice, ni siquiera fue algo tan grande. Yo quizás en unos meses yo lo hubiera podido pagar. Pero el otro dice, ay, yo no podía. Entonces, gracias, me ha salvado la vida, básicamente. Entonces, así es el pecado. Algo que me he dado cuenta mucho creciendo en la iglesia es que los que aman más a Dios en la iglesia, los seguidores más fuertes de Jesús, son la gente que vienen de una vida de pecado. Eso me he dado cuenta. Tenemos un término en inglés, taking for granted. Yo lo traté de buscar en Google Traductor y lo que me da es, lo damos por sentado. ¿Así se dice? Eso es lo único que me puede ayudar a Google. ¿No lo valoras? Ya, eso es una manera. Es así como yo le iba a explicar. Básicamente, como estás tan acostumbrado desde niño de escuchar, Dios te ama, Dios te perdona, Dios tiene misericordia, Dios quiere salvarte, tú te pones como insensible, numb, como decimos en inglés. Ya, Dios me ama de tal manera, Dios amó al mundo. Y tú escuchas esos versículos. Eso también fue mi caso. Yo había escuchado eso todo el tiempo, entonces realmente no significa mucho para mí.
Y eso lo he visto también en mi colegio cristiano, por ejemplo. La mayoría ahora ni siquiera siguen a Cristo. Hay algunos que sí, pero como ellos crecieron con, Dios te ama, Dios te perdona, viendo VeggieTales, por ejemplo, ya esas palabras son profundas, pero ya no significan mucho para ti. Pero ¿qué tal una persona que fue bruja? Alguien que fue un drogadicto, un asesino, un ladrón, alguien que pasó años en la cárcel. Nunca experimentó misericordia en su vida. Hizo lo malo, cometió sus errores y sus pecados y ha sufrido las consecuencias. El juez obviamente no le tuvo misericordia, quizás su familia lo ha abandonado, ya ni siquiera habla con esa persona, ya no quieren nada que ver. Nunca ha experimentado misericordia. Entonces quizás en esa época, en la cárcel, escuchando, ¿sabes qué? Es cierto que dice, hasta la Biblia misma dice de que los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí. Por eso saben la historia de David. Cuando él pecó, Dios le hizo escoger: oye, tienes dos opciones, yo dejo que la gente te juzgue o que yo te juzgue. Y él dijo: Señor, que tú me juzgues, porque yo sé primeramente que tú eres justo, y segundo, los hombres no. Ellos no me van a tener misericordia, pero tú sí. Entonces él tenía una confianza con Dios, sabiendo que tan maravilloso y justo es Dios, pero qué tan grande es su amor y su misericordia. Entonces alguien que escucha y experimenta el amor y la misericordia de Dios nunca lo abandona. Tú ves, yo he visto los mejores cristianos en el Medio Oriente, por ejemplo, son los que han venido del Islam. Muchos de los perseguidos son ex musulmanes, porque vinieron de una religión donde Dios siempre está juzgando, donde al final, en el día del juicio, Él va a medir en una escala las cosas buenas que has hecho en tu vida y todo lo malo. Si tienes más cosas buenas, entras al paraíso. Más cosas malas, obviamente te vas al infierno. Y la mayoría acá en el West, como decimos, en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, todos asumimos que somos buenas personas. Pero yo les enseñé antes de que Dios va a medir no solamente tus acciones, pero también tus palabras y tus pensamientos. Y si tú pones todo eso en la escala, te vas a dar cuenta de que realmente ninguno de nosotros tenemos suficientes buenas obras para superar lo malo que hemos hecho, dicho y pensado. Entonces ahora por fin tiene sentido lo que dice la Biblia, que no hay ni uno justo. En inglés, no one righteous. Todos somos pecadores y hemos caído de la gracia de Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta de este Dios, hay dos opciones que puedes tener, dos actitudes que puedes tener. En inglés tenemos la palabra self-righteous, yo soy bueno. Entonces tú te has puesto en una posición donde tú eres Dios, tú eres el juez. ¿Por qué es de que cuando tú cometes errores tú siempre esperas misericordia? Tú puedes orar con una esperanza y con esa confianza de que Dios te va a escuchar y te va a perdonar, pero alguien comete un error contra ti y no, tú no puedes perdonar. Mira, volviendo a eso de la deuda, imagínate la deuda que tú tienes con Dios y la deuda que tu hermano tiene contigo. No se compara. Imagínate todas las cosas malas que has hecho en tu vida, toda esa rebeldía en tu corazón contra Dios. Pero con una oración de 30 segundos tú esperas que Dios te perdone. Pero una persona que simplemente te cae mal porque no te saludó en la fiesta y tú guardas ese rincón por 20 años. Yo sé que las mujeres hacen esto y los hombres también. No se rían. Y tú has juzgado. Tú has puesto en una posición de Dios diciendo: esta persona no es digno de misericordia. Esta persona no es digno de perdón, que voy a dejar que se vayan al infierno. ¿Qué tan egoísta tienes que ser? Por eso yo pongo mucho enfoque en el pecado, porque realmente la raíz de todo el pecado, empezando con Adán y Eva, es poniéndote en el lugar de Dios. Eso fue la tentación en el Edén. No tenía nada que ver con la misma fruta, la manzana o lo que fuera. Era cuando Satanás les dijo: la razón por qué Dios no quiere que tú comas esta fruta es porque Él sabe de que cuando lo comas tú vas a ser como Él, como Dios. Eso fue la tentación, porque ahora tenían dos opciones. Podían seguir bajo la autoridad y el amor de Dios, bajo su estándar de moralidad, o ellos podían poniéndose sí mismos en esa posición. Ahora ellos deciden qué es justo, deciden lo que es mal y lo que es bueno, y también eso es lo que hacemos nosotros, decidir quién merece misericordia y quién no.
Cada persona que nos haga mal no lo merece. Pero nosotros, si nosotros cometemos errores, yo no merezco sus consecuencias. Todos igual me tienen que tratar igual, me tienen que tratar bien, Dios me va a perdonar. Cuando lo piensas de esa forma, es not fair, no es justo, pero lo hacemos todos los días. Entonces puedes tomar dos opciones. Tú puedes ser como este siervo que realmente no se dio cuenta de cuánto realmente le había perdonado el rey y no podía perdonar a su siervo que le debía muy, muy poco. Porque como decimos en inglés, so full of himself. Realmente él, de adentro psicológicamente, él era Dios. O puede ser como la mujer que reconoció que los hombres no le iban a tener misericordia. Y fue muy obvio, entró a la casa y todo el mundo ahí, todos los fariseos que estaban ahí lo juzgaban diciendo, esto es una pecadora, ni lo toques, le decían. Pero ella reconoció algo, había un hombre en toda esa multitud que era diferente, era Dios en carne. Y por eso, con todas sus lágrimas y no sé qué más le hubiera salido de la nariz de llorando tanto, pero Jesús la aceptó. Y le dijo, ¿sabes qué? Por lo que tú has hecho, porque yo veo tu corazón, todos tus pecados han sido perdonados. Y a todos estos fariseos, y ni ti mismo tienen el derecho para juzgarte. Romanos 4 nos dice de que Dios que justifica al injusto. Eso es el poder mayor de Dios, es el milagro mayor de Dios. No es caminar sobre agua o convertir el agua en vino, es el hecho de que un pecador que está muerto espiritualmente puede tener vida eterna por la misericordia y el amor de Jesús. Eso es el milagro. Por eso decimos que la salvación es el milagro más grande, porque en el mundo físico no lo vemos. Tú no puedes ver una persona, el corazón de una persona cuando se da cuenta, sabes que soy pecador, perdóname Dios, yo quiero seguirte. Pero Dios ve lo espiritual. ¿Y cómo reacciona el cielo? ¿Quién sabe? Cuando un pecador se arrepienta, ¿qué pasa en el cielo? Fiesta. Y no lo vemos ahora, pero si tú quieres ver la fiesta, arrepiéntate. Y mira, en el día del juicio va a haber muchas sorpresas. Mucha gente self-righteous que se van a perder porque Jesús le va a decir, yo nunca te conocí. Y también la peor persona que tú has conocido, ¿qué haces tú acá? Bueno, si para entrar al cielo tenías que ser una buena persona, nadie se salvaría. Yo soy una buena persona, yo no merezco consecuencias. Bueno, esto me hizo reír. ¿Quién ha escuchado? Esto dice muchos en inglés. Why do bad things happen to good people? ¿Por qué las cosas malas pasan a la gente buena? ¿Quién ha escuchado eso? Sí. ¿Quién lo ha dicho? Yo lo he dicho. Like, why? Había un predicador del siglo XVIII que dijo, solamente una vez en toda la historia pasó eso. Solamente una vez un hombre bueno realmente le sucedió algo malo. Y fue hace 2000 años en Calvario. No one is good, only God. Así dice la Biblia. Pero este Dios, siendo tan bueno, tomó todo tu pecado y se fue a la cruz. Eso es una buena nueva. Y eso es el milagro más grande que tenemos. Entonces, al saber todo eso, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a seguir siendo tu propio Dios? Diciendo, yo no merezco juicio, pero todo lo demás que me han hecho daño, que no aceptaron mi solicitud en Facebook, voy a arrancar como por el resto de mi vida. Pero después irte a la iglesia cantando de qué tan misericordioso es Dios y cuánto lo amas. O vas a ser como esta mujer que se dio cuenta, yo soy pecador y estoy tan perdido, mi única esperanza es la misericordia de este Dios que yo sé que me ama. Esa es la diferencia. Y eso es el cristianismo de verdad. Gloria a Dios.